Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar acá de nuevo en el canal. Antes de empezar el top de Marta Lucía Ramírez de sus barbaries, es necesario precisar una cosita. Desde Estepario Lince tenemos una iniciativa y es llevar a cabo la venta de estas camisetas que tienen un claro mensaje de protesta contra el desgobierno y contra las barbaries que hemos sufrido no solamente por este tipo, sino por todo su séquito. Gran parte de los recursos que vamos a recaudar serán destinados para mitigar el vacío económico que tienen algunas personas en estado de vulnerabilidad pertenecientes a la periferia que respecto al contexto de pandemia. Por eso en el link de la descripción les dejo el Instagram de la página en la cual estamos realizando la venta y la comercialización de dichas camisas. Se llama El Rincón Rojo. Pueden entrar a este link o pueden buscarlo en Instagram para que ayuden a algunas personas a hacer más vivible este contexto que está duro. Imagínense si es duro para uno, ¿cómo será para unas personas que no tienen ni siquiera la posibilidad de trabajar? Personas que se encuentran en el debate de si es preferible morir de hambre o morir contagiados por el coronavirus. Por eso el día de hoy les traigo el top 5 brutalidades de Marta Lucía Ramírez. Número 1. Operación Orión. Brevemente, para contextualizar, la Operación Orión era simplemente una forma de mofarse del poder militar del Estado. Fue un despliegue de 1.200 hombres donde se articulaba todas las fuerzas del Estado. Se articuló el CTI, se articuló el Ejército, la Policía, el DAS, para tomar el control de una zona en Medellín que supuestamente estaba dominada por las FARC y el ELN. La cuestión es que tiempo después, muy poco tiempo después a la realización de dicha operación, esta zona se volvió un bastión del bloque Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia. A pesar de que es indignante el mero hecho de que una zona controlada supuestamente por criminales pasara a ser controlada por otro grupo terrorista como las Autodefensas Unidas de Colombia. Aunque usted no lo crea, este no es el hecho más indignante. Pruebas relatan de que en la participación y la realización de este operativo conjunto habían altos mandos de las autodefensas. Esto lo corrobora una foto del gran fotógrafo de guerra colombiano Jesús Abad, en la cual se logra ver cómo una persona encapuchada, miembro de las AUC, era la que daba órdenes y la que articulaba respecto al actuar que tenían que hacer las fuerzas conjuntas del Estado en dicha zona. Es decir, que el miembro de las AUC era el que determinaba a qué sujetos se le debía arrestar y se le debía dar de baja. Los grupos criminales como las AUC eran los que le daban la orden al Ejército, a la Policía, al DAS y al CTI sobre cuáles son las circunstancias en las que debían actuar. Eso básicamente fue la Operación Orión. Ahora hay que entrar a analizar una cosa bastante grave, y es la jerarquización del ejército o la cadena de mando está encabezada por el presidente de la República, en ese entonces Álvaro Uribe Vélez, seguido del ministro de Defensa de en ese entonces, Marta Lucía Ramírez, y luego de los generales, y así sigue la jerarquización del ejército. Lo grave del asunto es que todas las acciones, todas las órdenes ejecutadas según esta cabeza de mando, esta línea de mando, son conocidas y son dadas por los dos principales cabecillas, presidente y ministro de Defensa. Es decir, que la responsabilidad de todo esto recae sobre Álvaro Uribe Vélez y Marta Lucía Ramírez. Operación donde no solamente dieron de bajas a miembros de las FARC, sino también dieron de bajas a la población civil, a personas inocentes, a personas que hoy conocemos como los mal llamados falsos positivos, que deberían ser llamados crímenes de Estado y ejecuciones extrajudiciales por parte del Estado colombiano.
Ante esto hay muchas sentencias por parte de las organizaciones jurídicas internacionales como la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana que condenan al Estado colombiano. La pregunta es, si condenaron al Estado colombiano, ¿por qué no los que dirigían al Estado colombiano asumen la responsabilidad de dichas condenas? ¿Y por qué aún hoy en día son los que siguen gobernando, son los que son presidentes, ministros de defensa o senadores de la República como el maldito innombrable? Número 2. Memo Fantasma. Inside Crime es una organización dedicada a hacer investigaciones respecto al crimen organizado no solamente de América Latina sino del mundo entero. Es una organización británica que hace poco sacó a la luz una investigación realizada sobre los nexos de Guillermo León alias Memo Fantasma. En dicha investigación se logra constatar los nexos que Guillermo León Acevedo alias Memo Fantasma, sindicado por narcotráfico y con presuntos nexos con las autodefensas, con los paramilitares, ese mismo grupo que ha apoyado a lo largo de los años el uribismo, tenía nexos con Álvaro Rincón, nada más y nada menos que el esposo de Marta Lucía Ramírez. McDermott, el investigador a cargo de sacar a la luz esta investigación, valga la redundancia, no solamente corroboró que Rincón, el esposo de Marta Lucía Ramírez, tenía nexos con Memo Fantasma, sino con un tipo llamado, o de alias, Sikpur, el cual fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Una condena es un hecho notorio, es decir que al ser un hecho notorio, Marta Lucía ni su esposo podrían desconocer la obviedad de sus nexos con gente del narcotráfico y aún peor del paramilitarismo. Para agravar el asunto, Memo Fantasma está adscrito a Justicia y Paz con una cédula falsa para que sus obras a futuro no fueran investigadas ni relacionadas con el paramilitarismo. Es decir, se intentó lavar las manos para que sus nexos con Álvaro Rincón no fueran manchados por la sombra del paramilitarismo. Es decir, es una persona que está involucrada en crímenes de lesa humanidad. Ahora miremos qué es lo que pensaba Iván Duque en campaña. Tenemos que derrotar el narcotráfico y desde el primer día de nuestro gobierno voy a estar ejerciendo como comandante en jefe de las fuerzas militares para que en el territorio colombiano derrotemos a aquellos que quieren seguir en la estructura del narcotráfico. Que de ahora en adelante el narcotráfico va a dejar de ser un delito conexo al delito político y por ende amnistiable. Tendrán que recibir una condena que haga incompatible su presencia en el Parlamento. La pregunta que surge ahora es ¿por qué Marta Lucía Ramírez sigue en el gobierno? La respuesta es muy sencilla, por favor político. La tipa sabe las cosas obscuras que se enmarañaban, que se tramaban y se perpetraban durante el gobierno de Uribe por la simple razón de que ella era su ministra de defensa, por la simple razón de que tenía un cuarto en el Nogal y en el cual al lado le dormía Salvatore Mancuso, que ya hablaremos ahorita. Es favor político, es el silencio que le tienen que comprar a la tipa, es la tradición política que representa a la tipa y su familia. Es simplemente favor político, es simplemente masas que mueve la tipa, masas compradas con muertes, con narcotráfico, tal como lo veremos en el siguiente punto con su hermanito. Número 4. Hermano criminal. Antes de empezar este punto, yo quiero contarles una cosa que pasó en mi familia hace muchos años. Mi mamá era una madre cabeza de familia, sola, duró año y medio desempleada. Ella decidió aspirar a un cargo de recepcionista para la compañía Brinks, que es la transportadora de valores de estos carros blindados que transportan la plata de los bancos. Resulta que ella tiene un hermano criminal y me avergüenzo de eso, y es un aspecto que ha significado bastantes cosas negativas. Por este motivo, por los antecedentes del hermano de mi mamá, ella no pudo acceder al trabajo. Y reconozco este hecho públicamente. Este sujeto, miembro de mi familia, es un criminal.
Pero la cuestión es que si a mi mamá, una madre cabeza de familia que iba a devengar un salario mínimo para sostener a 2 hijos, para darles acceso a derechos fundamentales como la vivienda y como la alimentación, se le fue negado por este hecho acceder a un trabajo, ¿por qué no se le niega a una persona que va a realizar el trabajo de la envergadura de la vicepresidencia de la República? Y esto es lo que pasó con Marta Lucía Ramírez. El hermanito de ella resultó que fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Ante esto salió a la luz que Marta Lucía Ramírez pagó una fianza de $100,000. Con el hecho de pagar la fianza se logra constatar que la tipa es una de las personas que avala la criminalidad, que avala el hecho de que por tener plata la persona puede eximirse de la responsabilidad penal de sus actos, del acto del narcotráfico que cometió su hermano. Es peor saber esto, que la tipa se saltó la ley a cambio de pagar plata. Y peor aún, se supo que el hermanito también fue investigado y condenado por hurto años antes a su comisión del delito de narcotráfico. Esto nos deja ver que una persona que burla la ley, que lo que quiere es que las leyes sean burladas con plata, con fianzas, no es digna de estar revestida de las funciones y de las ejecuciones de funciones que el cargo amerita, el cargo que tiene, el de vicepresidencia. Si la vicepresidenta de Colombia burla la ley y tiene esta perspectiva de la ley, ¿qué pensarán a nivel internacional de los colombianos? ¿Qué pensarán de que un expresidente fue el responsable de masacres, un expresidente que eligieron durante 8 años? Pues van a pensar que la mayoría de los colombianos somos narcotraficantes, asesinos, ladrones, y no se indignen porque por algo es que cuando vamos al extranjero nos tienen cierto rechazo, y es por culpa de los dirigentes que elige un sector inventado por la registraduría y por estos aparatos del poder, y un sector pobre que no tiene acceso a la educación y que cree que la mejor salida es el uribismo. Pero no, es esa misma gente pobre que en su actuar diario refleja la corrupción al colarse en el sistema masivo de transporte, al implantarle a sus hijos o a sus descendencias una ideología donde el vivo vive del bobo, que es un dicho coloquial muy común entre los colombianos, cosa que está errada y por eso es que nos segregan. Por eso es que, como he dicho siempre en los videos, educación, denle a sus hijos libros, compren mi libro. Número 5. El Nogal. Gracias a la serie Matarife nos estamos dando cuenta de muchas cosas, incluso hay datos que yo no sabía. El escándalo de este hecho es que Salvatore Mancuso dormía en este clubcito de mierda, en este clubcito donde se reúne la ralea de la clase alta del país, no solamente de Bogotá. Supimos que Marta Lucía Ramírez, siendo ministra de Defensa, tenía un cuarto en el cual dormía y en el cual desplegaba todas las órdenes que daba al ejército y a la fuerza armada, a la policía y al ejército. Resultó que al lado de ella dormía Salvatore Mancuso cuando venía a Bogotá, cuando fue a dar ese discurso al Congreso de la República, discurso que fue avalado por Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que Salvatore Mancuso ha sido condenado por paramilitarismo, por masacres, por asesinatos, por desplazamiento forzado, por crímenes de lesa humanidad. Es decir, unamos estos dos hechos y encontremos el nexo causal de cuál es la clase política que apoya la criminalidad en Colombia. Y vamos a ver qué es el uribismo. Resulta que Marta Lucía Ramírez dormía a 2 piecitas de Salvatore Mancuso. Una persona durmiendo a 2 piezas, a 2 cuartos de la persona y del lugar donde se realizaban las órdenes militares y el desplegar militar de Colombia, donde estábamos en un contexto de guerra con las FARC y con las AUC supuestamente, deja en entredicho no solamente
el nexo con el gobierno, sino todas aquellas investigaciones que han venido dándonos a nosotros vicios de verdad respecto a la responsabilidad del Estado frente a esas masacres perpetradas por los paramilitares y frente a todas esas actuaciones en las cuales el paramilitarismo era el que ejecutaba la acción criminal, pero venía de orden del gobierno, de orden de Álvaro Uribe Vélez. Si no, miremos el crimen de Jaime Garzón, que no es un hecho ajeno por el argumento que dan los uribistas de que el crimen de Jaime Garzón se perpetró antes de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que Álvaro Uribe Vélez ha estado permeado en la escena política desde el 80, desde la aeronáutica civil, hasta cuando fue senador y nos implantó la ley 100 y clavó a los trabajadores. Es una persona que incluso Jaime Garzón dijo que iba a ser presidente y que iba a ser un peligro para las políticas sociales y para la vida misma de Colombia. Es encontrar ese nexo causal y ver la responsabilidad del Estado y la ejecución de la criminalidad del paramilitarismo bajo la orden de ese mismo Estado y de sus ramas de inteligencia. Por eso mismo lo del Nogal es un escándalo. No es solamente el hecho de que Marta Lucía Ramírez durmiera allí, es el hecho del nexo del paramilitarismo y de todas aquellas obras y crímenes que se han perpetrado durante los últimos 30 años. A modo de conclusión, es importante decir que este país lo están gobernando los ladrones. Veamos el hermanito de Marta Lucía Ramírez, veamos los condenados por Odebrecht, por el carrusel de la contratación, que salieron de las cárceles a ocupar cargos públicos, o veamos el hijito de Jorge 40. Este país está gobernado por narcotraficantes. Veamos el caso de Memón Fantasma, veamos el caso de la ñeñe política. Y podemos seguir con todo el Código Penal. Acá sale una pregunta y es, ¿en realidad vale la pena cumplir la ley? La ley evidentemente no la están cumpliendo los de cuello blanco, no la están cumpliendo los miembros del Congreso ni los miembros del Poder Ejecutivo. La ley es para el pobre, la ley es un mecanismo de control para, valga la redundancia, controlar, vigilar el actuar del pobre. Si la clase dirigente no lo cumple, ¿por qué el pobre sí? Es un tema bastante profundo para entrar a estudiar y una invitación para que lo estudiemos. ¿Estaría justificada un levantamiento para derrocar ese poder corrupto y criminal? ¿Estaría justificado? Para mí no, para mí la lucha está con conocimientos, aunque a uno a veces le surgen varias cosas por el contexto y por la burla que somos los colombianos para esa clase dirigente. Entonces, no siendo más, muchas gracias por ver el video, los invito a reflexionar respecto a eso. El Código Penal se lo están limpiando por el culo, los tratados internacionales y peor aún, la Constitución Política de Colombia. Lo que va a pasar con lo de la cadena perpetua para violadores se va a caer. Es una iniciativa adelantada en el gobierno por el Centro Democrático, la cual se va a caer porque jurídicamente en Colombia no es viable. La Corte Constitucional la va a tumbar porque jurídicamente no es viable. Colombia está suscrito al Convenio Interamericano de Derechos Humanos, al cual no está suscrito Estados Unidos, por eso en Estados Unidos hay cadena perpetua y pena de muerte. En Colombia no puede haber porque Colombia se suscribió a ese contrato hace décadas, a ese convenio internacional. Por ese motivo, recordemos que la Constitución Política de Colombia resalta que la Constitución es norma de normas y todos aquellos tratados y convenios internacionales hacen parte de la Constitución. Eso se llama bloque de constitucionalidad. Ninguna norma puede ir en contravía de ese bloque de constitucionalidad. Colombia, al suscribir el convenio sobre derechos humanos, el Convenio Interamericano de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, asumió que no podía violentar la vida de nadie, de ningún ciudadano, ni la cadena perpetua. Por ese motivo, la Corte Constitucional lo va a tumbar y se va a armar un show mediático del cual se va a aprovechar el Centro Democrático para decir que las cortes son las que propician la impunidad, cuando es el aparato jurídico que esta misma clase tradicional
es la que ha venido armando a lo largo de los años. Por eso no deben creer lo que van a titular las noticias próximamente. Va a ser un show mediático contra la izquierda que no acudió a votar esa parafernalia, porque es un circo votar algo que se va a caer. Es un show mediático para adelantar una iniciativa legislativa fundada en el populismo que hace la derecha. Acá dicen que la izquierda es populista, pero no, esto es un circo montado por este señor. Por ese motivo yo soy antiuribista siempre. No siendo más, nos vemos en las próximas. Los dejo con una breve descripción de mi libro y chao. Absolutamente todos los seres humanos nos hemos planteado la interrogante de ¿qué pudo haber sido de nosotros? Ya sea en aspectos laborales, académicos o en el tema que nos atañe ahora, en el amor. Cuando uno sufre la partida inesperada de un amor, se plantea escenarios de posibles futuros que no pudieron ser, que no serán. Se plantea el mejoramiento de las variantes del pasado para así evitar la partida de esa persona. Lo complicado es que al hacer oda a la memoria, pensando en la modificación de esas variantes, en nuestras superfluas operaciones mentales que evocan fantasmas del pasado, en intentar cambiar pensamientos, esas decisiones que nos hicieron ser lo que no pudimos llegar a ser, lo que se logra con todo esto es agrietar el alma. Este es el caso de Armando, un psicólogo que está obligado a aferrarse a un pasado que no será, a un sueño irrealizable, a un vacío mental y sentimental irremediable. Esta es la historia que se cuenta en mi libro, que tiene crítica social, que tiene un poco de filosofía, sociología y que toca temas muy duros que sé que todos hemos vivido. Las personas que lo han leído lo recomiendan mucho y es un excelente libro. Recuerden que leer nutre nuestra alma, nutre nuestra mente. En el link de la descripción del vídeo pueden encontrar dónde y cómo adquirirlo. Muchas gracias. Ladrones de cuello blanco, políticos de lo ajeno.